Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Chile. Este increíble país, conocido como el país de los poetas, es una estrecha franja de tierra que está ubicada en la costa este de Sudamérica. Con más de 6.000 kilómetros de costa, Chile se considera el país más largo del mundo. Y, al ser el país más largo del mundo, vas a ver que es un país lleno de contrastes y puede pasar desde el desierto de Atacama en el extremo norte a las montañas de la Patagonia chilena o a los glaciares que llegan casi hasta la Antártida. Todo en este mismo país. Y lo interesante es que aparte de ser larguísimo, Chile también es uno de los países más estrechos del planeta, con un promedio de 175 kilómetros de este a oeste. Como suelo hacer en mis episodios introductorios sobre un país, te voy a decir todo lo que debes saber para visitar Chile. Pero antes de eso te compartiré unos datos curiosos sobre este país, y el primero es que Chile es el país más sísmicamente activo del mundo porque está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Y aunque después te hablaré un poco más en detalle sobre esto, quiero que entiendas que en este país es donde ha habido el mayor terremoto registrado en el mundo. Otro dato interesante es que Chile tiene el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Y acá están las momias también más antiguas del mundo que según algunos expertos fueron momificadas hace 7.000 años. Mi último dato curioso es alrededor de los volcanes, y es que como te dije, Chile está en un cinturón de fuego y esto hace que sea un país lleno de volcanes. Específicamente, Chile tiene unos 90 volcanes potencialmente activos y de ellos, unos 60 tienen registro histórico de su actividad. Entonces, ahora que conoces algunas de las cosas que hacen que Chile sea un país único y extraordinario, pasaré a hablarte sobre todo el contexto macroeconómico de este país. Chile solo tiene 20 millones de habitantes y su PIB es de aproximadamente 340.000 millones de dólares, lo que se traduce en un PIB per cápita de alrededor de 17.000 dólares. Esto significa que al año, una persona promedio gana o gasta alrededor de 17.000 dólares. Este número sitúa a Chile como una de las economías de mayores ingresos de toda Latinoamérica, teniendo más del doble del PIB per cápita de Colombia y superando también a Brasil, que tiene 10.000, o a México, que tiene 13.000. La tasa de desempleo en Chile ronda el 8% y sus niveles de pobreza están cerca del 6%, con solo un 2% de pobreza extrema. Entonces, como ves por cifras, este es uno de los países más prósperos y exitosos económicamente de la región, y esto se debe principalmente a dos razones. Primero, su modelo económico muy abierto que les ha conseguido muy buenas relaciones en comercio internacional, y segundo, sus recursos naturales. Chile, como un típico país latinoamericano, es extremadamente fuerte en commodities, y específicamente en la pesca y en la minería, que han empujado la economía chilena por muchos años. Los metales chilenos representan el mayor porcentaje de las exportaciones mineras, siendo cobre el número 1. Y, como extra dato curioso, Chile es el mayor productor y exportador de cobre del mundo. La mayoría de las minas de cobre se encuentran al norte de Chile y ahorita puede que sepas hay un boom por este metal porque es el que se usa para la producción de paneles solares, turbinas eólicas y carros eléctricos. Chile también exporta litio, que es otro recurso muy importante, en especial ahora para todas las baterías. Y con respecto a la pesca, Chile se ha convertido en la principal nación pesquera de América del Sur y es uno de los países pesqueros más importantes del mundo, porque como tienen tanta costa, Chile tiene mucho acceso a la pesca del Pacífico y con esto ha generado productos como la harina de pescado y el aceite de pescado, que se exportan a toda Europa y a Estados Unidos para la producción de alimento animal y de aceite industrial. También ellos tienen algunos productos para el consumo que son bastante exclusivos, pero hablaré de esto un poco más adelante cuando vaya a la gastronomía chilena. Pero, por supuesto,
También van a ser exportadores de bastantes frutas, porque tienen toda la cordillera, entonces tienen una gran variedad. Y las tienen en especial cuando Europa y Estados Unidos no tienen ese tipo de frutas, como están en estaciones opuestas. Entonces, por ejemplo, las frambuesas y las cerenas chilenas en diciembre son bastante codiciadas por todos los países del hemisferio norte. Y finalmente, ¿cómo olvidar el vino chileno? Chile es el cuarto mayor exportador de vino del mundo, exportando alrededor de 750 millones de litros al año. Los mayores aliados comerciales de Chile son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y si hablamos de importaciones, Chile trae productos de China, Estados Unidos y Brasil principalmente, comprando gas, gasolina, petróleo y carros. En cuanto a la moneda, Chile utiliza el peso chileno, que se abrevia como CLP, y $1 estadounidense equivale más o menos unos 1.000 pesos chilenos. Pero un consejo es que probablemente no vas a necesitar mucha moneda local durante tu visita, porque las tarjetas de crédito y débito las aceptan en todas partes y normalmente la propina también la incluyen en los restaurantes. Entonces, literalmente, cuando yo fui, solo cambié billetes para coleccionarlos y porque en el billete de 1.000 pesos están las Torres del Paine. Pero de resto, todo lo pagué con mi tarjeta, entonces creo que ni siquiera hay necesidad de cambiar dinero. Ahora pasaré al contexto político de este país, porque el presidente actual de Chile es Gabriel Boric, que es el presidente más joven que ha tenido el país, y uno de los presidentes más jóvenes de la historia, porque él comenzó su mandato a los 36 años. Actualmente, él tiene 39 y es uno de los pocos presidentes treintañeros del mundo. Boric entró después de una serie de protestas que se levantaron en el 2019 por la desigualdad que existía en el país, y en donde su expresidente, Sebastián Piñera, hacía parte de esa élite. Como respuesta a las protestas del gobierno en ese momento, se acordó redactar una nueva constitución que sería votada en un referéndum. Sin embargo, en 2022, el texto propuesto fue rechazado por los chilenos y actualmente el proceso constitucional sigue en curso con nuevos intentos de redactar un texto consensuado. Ahora, si te hablara de la política de Chile, no puedo dejar por fuera uno de los eventos que más marcó a este país en todos los posibles ámbitos, y es la dictadura militar que hubo en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Esta dictadura fue liderada por Augusto Pinochet. Él derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, quien falleció durante el bombardeo al Palacio de la Moneda. Inmediatamente después, la Junta Militar, con Pinochet a la cabeza, implementó una serie de medidas represivas como la suspensión de derechos constitucionales, la disolución del Congreso Nacional, la prohibición de partidos políticos y, en especial, una censura tremenda a medios de comunicación. Durante esta dictadura se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el exilio forzado de miles de chilenos. Sin embargo, la economía de Chile tuvo muchos avances durante estos años porque el régimen empezó a implementar unas reformas neoliberales radicales, asesorado por lo que se llamaba Chicago Boys en ese momento, que eran unos economistas de la Universidad de Chicago. Estas reformas incluían, por ejemplo, la privatización de empresas estatales, la reducción del gasto público y la apertura comercial, o también cosas como la desregulación de los mercados y la reforma del sistema de pensiones. A partir de 1982, después Chile experimentó una severa crisis económica que llevó a protestas masivas, y esto, junto con la presión internacional y la organización de la oposición, condujo a un plebiscito en 1988 donde la ciudadanía votó por fin el fin de la dictadura. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
El legado de este periodo sigue siendo materia de intenso debate en Chile porque algunos destacan las medidas económicas de modernización y las reformas que se mantuvieron hasta la fecha, pero claramente estuvo muy acompañado de violencia, costo humano y social, censura y represión. En 1988, Pinochet fue detenido en Londres tras una solicitud de extradición de España por torturas durante su dictadura. Aunque él regresó a Chile por razones médicas, enfrentó múltiples acusaciones de abuso a los derechos humanos. Después, en el año 2000, Ricardo Lagos fue elegido como el primer presidente socialista desde Allende, logrando avances económicos y sociales, y después, en 2006, Michelle Bachelet, también socialista, asumió la presidenta, enfrentando unas protestas estudiantiles y huelgas. Durante su mandato, estableció reformas sociales y ahorros derivados de todo este auge que hubo del cobre. Y años después, subió por primera vez Sebastián Piñera, marcando el fin de la era socialista, y durante su primer mandato fue que Chile enfrentó un terremoto devastador y el rescate de los 33 mineros atrapados, del que probablemente has escuchado o viste la película. Bachelet regresó en el 2014 y enfrentó escándalos de corrupción y una desaceleración económica, lo que llevó de regreso a Piñera a volver a poder, y ahí es cuando llegamos a donde empecé, las protestas del 2019 que subieron al actual presidente al poder. Entonces, este es un mini resumen histórico de política chilena, pero en corto, hubo una dictadura, después varios gobiernos democráticos que se alternaban entre líderes socialistas y otros más conservadores, hasta llegar al presidente más joven de la historia chilena y uno de los más jóvenes del mundo. Entonces, todo eso con respecto a la política de Chile. Pero ahora pasaré a mi sección favorita del podcast, y es sobre todo lo que me gusta destacar de la cultura y la sociedad. Y hay muchas cosas que destacaría la cultura chilena, pero para resumir, diría que son 3 mis favoritas: su acento, su literatura y su gastronomía. Y empiezo por el acento porque hay que aceptarlo. El español chileno creo que es el más difícil de entender de todos los tipos de acentos, y por eso creo que es algo importante de destacar. La forma más fácil de explicar el acento es que si la palabra tiene una S al final, va a sonar como una I. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estás? Va a sonar como tai. Y aparte de eso, Chile va a tener también muchas expresiones muy particulares que otros países de Latinoamérica o tal vez de España no van a entender. Por ejemplo, cachai significa entiendes, weón, pololo, polola, que es lo que en Colombia llamaríamos novio, fome significa aburrido o al tiro significa inmediatamente, entre muchísimas otras. Entonces, el español chileno es algo que si tú estás aprendiendo español, vas a encontrar muy difícil porque incluso a mí, que soy colombiana, me cuesta entenderles. La segunda cosa que destacaría de la cultura es la literatura, porque Chile ha sido la cuna de algunos de los escritores más importantes de toda Latinoamérica y de hecho de todo el mundo. Probablemente ya escuchaste hablar de Pablo Neruda o Gabriela Mistral, pero tal vez no sabías que ambos ganaron el Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral fue la primera persona latinoamericana en ganarlo en 1945, y ella fue una de las grandes pioneras de la educación y los derechos de las mujeres en América Latina. Y Pablo Neruda, bueno, muchos lo conocen como el poeta del amor. Sus poemas han sido traducidos a decenas de idiomas, y si alguna vez te han dedicado un poema en español, probablemente va a ser de Pablo Neruda. En Chile puedes visitar algunas de sus casas que hoy en día son museos, como la Chascona en Santiago o la Sebastiana en Valparaíso, que no solo muestran su vida, sino que te permiten entender un poco mejor su alma también de artista. Pero la literatura chilena no se queda ahí. Isabel Allende, una de las autoras más leídas en español, también es chilena, y sus novelas como La Casa de los Espíritus han llegado a millones de lectores en todo el mundo. O también está Nicanor Parra, conocido por su antipoesía, entre muchísimos otros. Lo que más me gusta de la literatura chilena es que tiene una mezcla de nostalgia con realismo mágico y con crítica social, todo al mismo tiempo. Entonces, por eso creo que es algo que me encanta resaltar de la cultura chilena. Y si vas a Chile, te recomendaría leer algún libro, poema de cualquiera de estos autores que te he mencionado, porque todos valen la pena. Y finalmente, pasemos a la tercera cosa que quiero resaltar. Y si ya has escuchado otros episodios míos, sabes que es algo que me encanta y es la gastronomía chilena. Al estar entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, la variedad de ingredientes que va a tener Chile va a ser enorme.
Y uno de los platos más tradicionales, por ejemplo, es el pastel de choclo, que es una especie de tarta hecha con maíz molido, carne, cebolla, huevo duro, aceituna y a veces pasas. Todo esto horneado hasta que queda doradito por encima. Es como una mezcla entre un pastel y una empanada, pero mucho más rico. Otro plato que no te puedes perder es el curanto, que es una tradición del sur de Chile, especialmente desde la isla de Chiloé. Este plato se cocina bajo tierra con piedras calientes y lleva mariscos, carnes, papas, empanadas, todo cocido al vapor y cubierto con unas hojas gigantes llamadas nalcas. Si te gustan los mariscos, también Chile va a ser un paraíso, porque por ejemplo las machas a la parmesana son riquísimas, los erizos de mar, el congrio frito, todo eso son algunas de las delicias que vas a encontrar allá. Y bueno, ahora que ya conoces sobre la economía, la política y la cultura chilena, voy a cerrar este episodio dándote algunos consejos de viaje que debes saber para visitar Chile. Primero, ¿cuánto tiempo deberías visitar? Chile es un país muy largo, literalmente. Entonces, el tiempo ideal depende mucho de qué zona quieras explorar. Si solo vas a Santiago y sus alrededores, como Valparaíso, Viña del Mar y los viñedos del Valle de Casablanca, 5 días pueden ser suficientes. Pero si quieres ir al norte, a lugares como el desierto de Atacama, o al sur, como a Torres del Paine o la región de los lagos, te recomendaría quedarte al menos 2 o 3 semanas para poder disfrutar de cada lugar sin estar corriendo. Cuando yo fui, visité Santiago, Valparaíso, Viña y Torres del Paine y me quedé en total 8 o 9 días. Entonces, mis recomendaciones van a ser considerando este tiempo, pero por supuesto hay mucho más que ver y conocer, y también hablaré de estas otras opciones. Entonces, eso alrededor de cuántos días quedarse. Ahora, segundo, ¿cuál es la mejor época para visitar? Como Chile está en el hemisferio sur, sus estaciones van a ser al revés que las de Europa o América del Norte. Esto significa que el verano es en diciembre, de diciembre a febrero, y en invierno va a ser entre junio y agosto. Si quieres hacer senderismo en el sur o visitar la Patagonia, obviamente te toca en verano o por lo menos no en invierno. Pero si vas al norte como al desierto o a la región de los viñedos, cualquier época del año puede ser buena. Entonces, personalmente, yo creo que los mejores meses para visitar el país completo son noviembre, principios de diciembre y marzo. Porque en estos hay buen clima, hay menos turistas y hay precios un poco más bajos. Yo visité el país personalmente en diciembre, entonces te voy a contar todas mis experiencias de cuando fui en diciembre. El tercer tip ¿es caro viajar a Chile? Y la respuesta es, depende. Comparado con otros países suramericanos, sí, porque Chile va a ser uno de los más caros, especialmente en alojamiento y transporte. Pero, por supuesto, si lo comparas, en cambio, con Europa o con Estados Unidos, o incluso con su vecino Argentina, no va a ser tan caro. Para que te hagas una idea, una comida en un restaurante promedio puede costarte entre 10 y 20 dólares. Una noche de hotel en Santiago ronda entre los 80 a 150 dólares dependiendo de la zona. Pero si te alejas un poco de los lugares más turísticos, obviamente vas a encontrar precios mucho más amigables. Mi último consejo es, ¿necesitas visa para entrar a Chile? Si eres latinoamericano o español, probablemente no. E incluso hay países que ni siquiera necesitan pasaporte para entrar. Pero igual, revisa el momento que vayas a viajar para que estés con todos los datos más actualizados, porque puede que las cosas hayan cambiado de cuando yo grabé este episodio a cuando tú vayas a visitar. Un dato práctico es que al llegar probablemente te den un papelito de inmigración que debes guardar hasta salir del país. Así que no lo pierdas porque te lo van a pedir a la salida y lo debes tener. Espero que todos estos consejos te ayuden a planear mejor tu viaje y que después de este episodio te hayan dado aún más ganas de descubrir este país que tiene desiertos, glaciares, montañas, playas, vinos, poetas y una historia fascinante. Dime en los comentarios qué fue lo que más te gustó del episodio y compártelo con otra persona a la que le encante viajar. Si puedes, déjame un review porque eso me ayuda enormemente y también me motiva a darte más consejos viajeros. Suscríbete también porque la próxima semana vamos a continuar en este viaje chileno y específicamente vamos a ir a la capital para empezar a explorar este largo país. ¡Buen viaje!